¿Estás preparado para la tecnología del presente? Un anuncio y empezamos con las noticias. Pedro Sánchez se sostiene una vez más aceptando las exigencias de Puigdemont. El presidente trocea el decreto que prometió no trocear y permitirá que el Congreso tramite la cuestión de confianza que Sánchez se negó a tramitar. A cambio, Sánchez da un paso importante hacia los presupuestos generales del Estado porque engrasa su relación con Puigdemont cuando Junts decía que se rompían los puentes con Moncloa. Buen dato del paro que cae por debajo del 11% después de 16 años. En 2024 se han creado 468.000 empleos gracias al tirón del sector privado en servicios. También cae la tasa de temporalidad. El número de ocupados se acerca a los 22 millones. Aún así, España sigue a la cola de Europa en sus datos de desempleo. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias la batalla por el desarrollo de la inteligencia artificial se recrudece entre Estados Unidos y China y surge la duda de qué papel juega Europa entre las dos grandes potencias. Hasta el momento la Unión Europea parece estar fuera de juego en las investigaciones de la inteligencia artificial o al menos no da muestras de estar al nivel alcanzado ni por chinos ni por americanos. Pedro Sánchez podía haber llamado a Feijóo para llegar a un acuerdo que permitiera aprobar las medidas fundamentales del decreto del Gobierno, como la subida de las pensiones o las ayudas para el transporte público o el dinero para los afectados por la Dana de Valencia y por el volcán de la isla de La Palma. El PP llevaba desde hace días ofreciendo sus escaños para aprobar cada una de esas medidas con la única condición de que se presentaran por separado y no dentro de un decreto con otras 80 disposiciones. Pedro Sánchez ha encontrado otra vía muy distinta para conseguir ese mismo objetivo. En lugar de aceptar los votos del PP, ha decidido ceder a las exigencias de Puigdemont una semana después de que pasara esto en el Congreso. Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Pedro Sánchez perdió esa votación y su decreto fue rechazado por el Congreso porque se negó a presentar las medidas por separado. Esa negativa se mantuvo en los días siguientes. Incluso esta misma mañana algún ministro insistía todavía en que Moncloa no se iba a mover de su posición. Solo aceptarían presentar de nuevo el mismo decreto de 80 medidas y no lo iban a trocear bajo ningún concepto. Que podamos sacar un Real Decreto Ley de Ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción. Ahora que han roto el juguete, ahora es, bueno, ¿y esto cómo se arregla? Trocealo, a ver si ahora en vez de una coma le ponemos un punto. Lo que no es un buen método es ir troceando la negociación. Que no hay una sola medida ahí que sea reprochable, por eso las agrupamos. Ese es el planteamiento que tiene el Gobierno. El mismo decreto tal y como está. No se puede hacer escoger unas sí, otras no. Tenemos que avanzar sobre este conjunto. Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista. La protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos. Moncloa estaba en el no es no. No se trocearía el decreto. El Gobierno volvería a presentar ante el Congreso el mismo decreto de 80 medidas y a los partidos no les iba a quedar más remedio que aprobarlo sí o sí. Pero si algo ha demostrado Pedro Sánchez en estos años como presidente es su elasticidad. Sus compromisos son dúctiles y se amoldan a lo que sea necesario para cumplir su objetivo, que es sostenerse en el poder. Cualquier promesa es adaptable a las exigencias políticas de cada momento concreto. Y donde antes había 80 medidas, ahora hay 29. Problema resuelto. Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC
de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma. Según el presidente, 29 medidas de 80 es la práctica totalidad del decreto original. 29 de 80 es el concepto de práctica totalidad que tiene Moncloa. Así lo ha explicado el presidente, acusando a la oposición de lanzar bulos. El no es no a trocear ese decreto era tan firme como el no es no a que se tramitara la exigencia de Puigdemont de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y debatirla. Pero también en este asunto la firmeza de Moncloa ha sido acomodaticia. Ahora sí se va a tramitar, aunque el presidente ha evitado ese detalle y solo ha querido hablar de que, aunque se tramite, no se someterá a esa cuestión de confianza. Es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Sánchez acepta ahora que la petición se tramite en el Congreso, a lo que antes había dicho que no es no. Pero no se someterá a la cuestión de confianza porque considera que no hay motivo. Tanto el decreto como la cuestión de confianza se podían haber negociado la semana pasada y Pedro Sánchez se habría ahorrado una sonora derrota parlamentaria. Pero no lo quiso negociar entonces. Ahora el presidente ha tenido que ceder ante Puigdemont como ya cedió con la amnistía. Y sin embargo Sánchez alcanza un objetivo importante a cambio de este nuevo episodio de entreguismo ante el prófugo. El presidente consigue que Puigdemont acepte reanudar la negociación de otros asuntos y ahí pueden entrar los presupuestos, que si se llegaran a aprobar asegurarían a Pedro Sánchez los 2 años y medio que quedan de legislatura. De momento Puigdemont vuelve al redil y Sánchez recupera temporalmente su mayoría parlamentaria. Moncloa, Lucía Fernández. Y con eso se quedan aquí en Moncloa. Hoy dan un paso más y se felicitan por haber recuperado los votos que perdieron la semana pasada. Tener a su lado a Junts otra vez les da cierto alivio en la legislatura, les abre la puerta para seguir dialogando, pero dice el presidente del Gobierno que hay que ir partido a partido. Las últimas horas han sido frenéticas, muy cambiantes, hasta el punto de que han tenido que retrasar unas horas la reunión del Consejo de Ministros para conseguir ese acuerdo, pero finalmente, y a pesar de haberse negado una y otra vez, el Gobierno cede y saca adelante ese nuevo decreto con medidas sociales, dejan fuera otras como las económicas para seguir negociando. Para llegar hasta aquí, un nuevo Real Decreto Ley. Es importante rebobinar. 12 de la mañana es a la hora a la que ha empezado el Consejo de Ministros, con 2 horas de retraso, con continuos recesos. Hemos negociado hasta la extenuación. Una vez más el acuerdo se ha alcanzado en el último minuto y una vez más ha sido tras ceder ante Junts. Porque a pesar de lo defendido estos días, el decreto se parte en 2. Tal y como pedía Puigdemont, la parte tributaria y económica queda fuera. El Gobierno ya está negociando para que pueda ser aprobada. De las 80 medidas iniciales, solo 29 quedan aprobadas, entre ellas la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público o las ayudas a los afectados tras la dana. El objetivo que teníamos era que el escudo social estuviera garantizada. Así trata Sumar de ganar el relato. También Sánchez. Sudamos la camiseta. Sacan pecho del acuerdo y restan importancia a la otra cesión, la cuestión de confianza exigida por Puigdemont, que hoy deja de ser inasumible. Efectivamente hemos llegado a un acuerdo. Acuerdo, recalcan en el Gobierno, tan solo para tramitarla. Nadie está considerando presentar esa moción. Sería por tanto un gesto, pero que podría abrir camino a los presupuestos, porque hoy, tras las últimas cesiones, se retoman las negociaciones que el propio Puigdemont congeló. Para Puigdemont este episodio es una nueva victoria política porque para el prófugo lo importante es ser el centro de atención, es lo único que le queda. Y Pedro Sánchez le concede esa deferencia. Puigdemont consigue que la gobernabilidad de España dependa de su voluntad ante la evidencia de que el presidente del Gobierno, entre hacer una llamada a Feijóo o negociar con Puigdemont, prefiere dar a Puigdemont lo que le exige. Junts se anota otro punto en su casillero. Paula Silvestre. Sí, los de Junts sacan pecho y vuelven a imponer sus exigencias al Gobierno, obligando al PSOE a trocear esa ley ómnibus, algo que los socialistas, como ya hemos visto, se negaban. Esta es una nueva concesión a los de Puigdemont, que además les permite en última instancia colgarse la medalla de los beneficios sociales de ese decreto. Los independentistas también han conseguido que se tramite la cuestión de confianza a Pedro Sánchez.
servirà para poder hacer un debate y poder votar si este Parlamento español le ofrece o no la confianza al presidente Sánchez. Todos los miembros del gobierno español decían públicamente que no se cambiaría ni una sola coma. Hoy el Real Decreto Ómnibus es historia. Òmnibus és història. Los 7 diputados de Puigdemont votarán sí al decreto troceado del gobierno, igual que votaron sí a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la investidura. La relación entre ambos es la de dos expertos en el manejo de las tácticas políticas del corto plazo. El medio plazo es el más allá. El objetivo es durar, y están durando, sosteniéndose el uno al otro. Esta foto en Bruselas selló el acuerdo con Junts para la investidura, aunque las sonrisas de aquel encuentro no han sido la tónica habitual en la relación. Que no donaríem els nostres vots a canvi de res. Junts amenaza con tumbar el primer ómnibus, pone un precio en cada votación y exigen las competencias en inmigración. Así tensan por primera vez la cuerda. Las negociaciones contra reloj se hacen habituales. Hasta el último minuto. También los viajes a Suiza. Ha ido bien la reunión. Todo con un mediador internacional, pero no es suficiente para convencer a Junts sobre la amnistía. No. Puigdemont quiere blindarse, exige garantías, aunque las elecciones catalanas paralizan todo, incluso los presupuestos. La convocatoria de elecciones altera el tablero político. El PSOE sale reforzado y ya pacta con Esquerra, y el órdago de Junts es el propio Puigdemont frente a la Generalitat. ¡Visca Cataluña! Visto y no visto, Puigdemont se escapa de Cataluña, se distancia aún más del PSOE, ya no se fía de Sánchez. Una cuestión de confianza. La tramitación de esa cuestión de confianza es uno de los pagos a cambio de salvar parte del decreto Ómnibus. No damos un partido por perdido. Porque la intención de Sánchez sigue siendo agotar la legislatura. El Partido Popular recrimina a Pedro Sánchez que haya preferido negociar con los de Puigdemont que contar con los votos del PP para esas medidas sociales. Vamos a la sede del PP, Lucía González. Unos votos que dice el PP eran gratis, el gobierno solo tenía que trocear el decreto, cosa que al final ha pasado, pero sin más cesiones a Junts. Dice el PP que al final Sánchez ha cedido ante Puigdemont y ante Feijóo y que esto solo debilita aún más la imagen del gobierno. Ahora lo que falta por saber es qué hará el PP cuando esta votación llegue al Congreso. Cuando el decreto llegue al Congreso nos dicen que primero quieren ver lo que se publica en el BOE, estudiar punto por punto y que luego decidirán. No hacía falta someter al país a este vodevil al que nos ha sometido a todos a lo largo de los últimos días y de las últimas horas. Y como decía el presidente Feijóo, se podía aprobar todo esto, estas tres iniciativas, sin mayor problema. Pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez, con chantajes, con mentiras, con cesiones y, en definitiva, también con trampas. Otro asunto de este martes lo protagoniza el fiscal general, que sale indemne de la vista del Tribunal Supremo sobre la anulación de su nombramiento. El Supremo rechaza por unanimidad el recurso de una asociación de fiscales. Creen que las cuestiones planteadas no son suficientes para anular su designación como fiscal general, ni siquiera la desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado, que sí ven censurable. Ese nombramiento lo estudiará el Tribunal Constitucional. El fiscal general toma aliento para su declaración de mañana como imputado. Se sentará como investigado ante el juez del Tribunal Supremo. Es algo histórico. Nunca antes un fiscal general ha estado en una situación como esa. En el Supremo está Pedro Callejas. Pedro. Sí, Vicente, en poco más de 12 horas presenciaremos aquí, a la entrada del Tribunal Supremo, un paseillo inédito, porque hasta ahora nunca un juez había citado como investigado al máximo responsable del Ministerio Público, además, mientras este sigue ejerciendo su cargo. Álvaro García Ortiz es uno de los 3 investigados en esta causa por presunta revelación de secretos, por supuestamente filtrar datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, un caso por el que han pasado hasta ahora varios testigos, una quincena entre políticos, periodistas y también fiscales. Hace 2 semanas el PSOE registró una proposición de ley para prohibir a los partidos políticos ejercer la acusación popular. Pero los socialistas no renuncian a ejercer esa acción popular en algunos casos. Hoy mismo el PSOE, como acusación popular en el caso de los hidrocarburos, ha pedido al juez que envíe de nuevo a prisión sin fianza al comisionista Víctor Aldama. Aldama salió de la cárcel en noviembre prometiendo que iba a colaborar con la justicia. Los socialistas dicen que el empresario está traficando con la documentación del caso.
Además de todo esto, hoy se han conocido datos muy positivos sobre empleo. Esther Vaquero. Sí, según la última encuesta de población activa, 2024 ha cerrado con cifras nunca vistas. 21.900.000 personas ocupadas tras crearse más de 460.000 puestos de trabajo. Además, se reduce la tasa de paro, que se sitúa ahora mismo en el 10,6%. Es el nivel más bajo desde el año 2008. Hay demanda de profesionales, sobre todo en el sector de la salud y de la tecnología. No siempre los perfiles más demandados son los perfiles más cotizados. En el mercado sanitario ha crecido la demanda de enfermeros. Faltan 100.000. El salario oscila entre los 30 y 37.000 euros al año. En este mismo sector hay otro perfil también muy demandado, dermatólogo, pero su sueldo es 4 veces más alto. Continuamos previendo una alta demanda también en el sector tecnológico, sobre todo en perfiles de análisis de datos y en perfiles de ciberseguridad. Y aquí el analista de datos es el más buscado, pero el experto en ciberseguridad está mejor pagado. Es importante también que sean perfiles que sepan interactuar con las nuevas tecnologías que está trayendo la inteligencia artificial. La nómina también depende del país. Yo he visto ofertas de trabajo de desarrolladores en el mercado americano que oscilan entre los 100 y 150.000 euros. La construcción, otro sector con mucha salida. Este sector, que ya se agradece, está por encima del mínimo interprofesional. Y muy por encima están los puestos de jefe de obra y contratación, que pueden llegar hasta los 120.000 euros al año. El Ministerio de Función Pública ofrece 330 millones de euros más a las aseguradoras que se presentan a la licitación de Muface. La prima que cobrarían pasaría del 33 al 41%. Con estas mejoras, el Gobierno quiere conseguir que se mantenga la cobertura sanitaria privada de los funcionarios. Adeslas y Asisa valoran de forma positiva las nuevas condiciones. Quien no lo hace es la ministra de Sanidad, Mónica García. Afirma que se va a perpetuar un sistema anacrónico e ineficiente, lo dice de su propio Gobierno. Por su parte, el sindicato CESIF sostiene que si no hay acuerdo mantendrán la huelga convocada para el 13 de febrero. Los Mossos cargaban esta tarde en Barcelona contra los manifestantes que se han concentrado en apoyo de los ocupas desalojados a primera hora del día de un edificio del centro de la ciudad, en la antigua escuela Massana. Esta mañana también ha habido cargas policiales. La intervención se ha saldado con 5 detenidos y 19 agentes heridos. La bolsa estadounidense recobra la normalidad después del batacazo de ayer debido a la irrupción de DeepSeek, la competencia china de ChatGPT. Los mercados se estabilizan y la principal fabricante de microchips, la empresa estadounidense Nvidia, gana a esta hora un 8% después de su caída histórica del 17%. La inteligencia artificial china ha desatado el temor en Estados Unidos y llega después de que Donald Trump anunciara una inversión histórica de $500 millones para esa tecnología. Trump ya ha pedido a la industria estadounidense que se prepare para competir y para ganar. Nueva York, José Ángel Abad. A esta hora, Vicente, el Dow Jones de Wall Street, aquí donde hoy estamos, y el Nasdaq y el resto de índices bursátiles, todos están en positivo, se recuperan. Eso quiere decir que suficientes inversores, tras la caída espectacular de ayer, han pensado que ahora es un buen momento para invertir y que en última instancia los avances chinos acabarán beneficiando a todos. Pero lo que nadie va a olvidar es la advertencia de que hoy está bastante más en duda quién al final, si Estados Unidos o China, va a tener la primacía en la tecnología decisiva para el futuro de la inteligencia artificial. Recuerda a la carrera espacial en versión 2.0, porque esta vez la competición por la mejor inteligencia artificial será entre China y Estados Unidos. Todo comenzó hace una semana con este anuncio de Trump. Voy a crear una nueva empresa estadounidense que invertirá $500 millones en inteligencia artificial. Y China no ha tardado en contraatacar con DeepSeek, una aplicación que iguala a ChatGPT, pero por mucho menos dinero. Resistimos las tormentas y vimos el arco iris. Con esta metáfora, el presidente chino saca pechos. China ya no solo copia, ahora también innova. Está demostrando que no es una democracia, que es un estado autoritario, pero que es capaz de crear esa tecnología. Trump ha aceptado el desafío. Debemos estar completamente concentrados en competir para ganar. Pero ¿cuál es el premio por llegar el primero? Creen que la inteligencia artificial puede suponer una revolución tecnológica en el campo militar y también una revolución económica. Aunque también tiene inconvenientes. También lo puede usar Irán, lo puede usar Corea del Norte, lo puede usar un grupo terrorista. Nuevas tecnologías son unas armas
armas o unas herramientas de doble filo, ¿no? Y la inteligencia artificial ya se ha convertido en el nuevo campo de batalla del siglo XXI. Además del coste, hay más diferencias entre ambas tecnologías. La de Estados Unidos analiza imágenes y funciona con la voz. La china solo trabaja con textos y responde únicamente a la escritura. Pero esto es solamente el principio. La carrera por la tecnología no ha hecho más que comenzar. Se ha convertido en la aplicación más descargada en sus primeros días de vida. Una inteligencia artificial similar a la de ChatGPT, pero con importantes diferencias. Lo primero, a la hora de comunicarnos, la aplicación de OpenAI permite hablar con ella a través de audios. Puedes hablarme directamente aquí. DeepSeek todavía no ha llegado ahí, solo podemos escribirle. Tampoco es capaz de reconocer ni procesar imágenes. Si le pedimos que analice esta fotografía, no puede hacerlo, solo trabaja con texto. A diferencia de ChatGPT, que puede analizar cualquier imagen y no solo eso, también crearla. Crea la imagen de un elefante en una playa y aquí lo tenemos. La tecnología china es totalmente gratuita, podemos acceder a todo su potencial sin pagar absolutamente nada. Mientras que la estadounidense cuenta con una opción premium de pago. Y ante temas delicados tienen visiones y respuestas muy diferentes. ¿Es Xi Jinping un dictador? Ha sido considerado por algunos como un dictador. Si se lo preguntamos a la tecnología china... Lo siento, eso está más allá de mi alcance actual. Hablemos de otra cosa. Evita incluso contestar. La batalla por el desarrollo de la inteligencia artificial deja a Europa muy retrasada en esta carrera tecnológica. Bruselas lleva años centrada en regular la inteligencia artificial, en ponerle límites y exigir más transparencia, lo que es muy loable. Pero no ha habido el mismo empeño en que Europa investigue por sí misma, tanto como lo hacen en Estados Unidos o en China. Guillermo Pascual. Sí, esta mañana, Vicente, el portavoz de la Comisión Europea trataba de convencer de que la Unión va a jugar un papel muy importante en esta carrera. Decía que en Europa pues tenemos todo lo necesario para poder hacerlo, pero lo cierto es que por ahora jugamos en segunda división. Hasta ahora hemos priorizado centrarnos en la normativa, hemos priorizado regular y regular para evitar los peligros que también tiene esta tecnología. 13 de marzo de 2024. El Parlamento Europeo ratifica la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Un día histórico. Europa se consolida como un referente en la creación y desarrollo de normas y leyes relacionadas con la inteligencia artificial. Aunque ese objetivo de poner límites a la inteligencia artificial también cuenta con algunos críticos. No es una buena idea regular los modelos fundacionales más que otros países. Macron ha insistido en varias ocasiones en que para mantener activa la innovación lo importante es regular los usos, no la propia tecnología. Si Europa se dedica simplemente a legislar para impedir que la inteligencia artificial avance, vamos muy mal. Pero quedarse en un segundo plano no parece la intención de Bruselas. Tenemos todo lo que se necesita para conseguir una inteligencia artificial de confianza. Los mejores talentos, supercomputadores, empresas innovadoras. Europa está preparada para jugar su papel en esta carrera. Con la nueva legislación, muchas empresas europeas ya están trabajando en nuevas herramientas. ¿Qué nos indica qué debemos hacer y qué debemos cumplir? Mañana se espera que Ursula von der Leyen explique cuáles van a ser los siguientes pasos de Europa en este terreno tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Aterriza en Bogotá el primer avión de ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos. El presidente de Colombia había exigido a Trump un trato digno para ellos. En la aeronave, los deportados han viajado sin esposas, tal y como pidieron las autoridades colombianas. Y Donald Trump sigue firmando órdenes ejecutivas. Ahora ha congelado las subvenciones a programas de educación y de sanidad y ha despedido a los empleados del Departamento de Justicia que trabajaron en sus investigaciones penales contra el ahora presidente. Volvemos a Nueva York, José Ángel. Vicente, Trump cree que una de las razones más importantes por las que en su primer mandato no fue tan lejos como le hubiera gustado con su agenda es por las trabas que encontró dentro de su propia administración, y por eso ahora no solo ha elegido un equipo de gobierno donde parece más importante la lealtad futura que la experiencia pasada, sino que también quiere limpiar de díscolos la administración en la medida que pueda. La primera ministra italiana ha sido imputada por la Fiscalía de su país. Giorgia Meloni y varios de sus ministros están siendo investigados por repatriar a un comandante libio en busca y captura por la Corte Penal Internacional. Vamos a Roma, Manuel Tori.
Sí, se trata del comandante Osama al-Masri, acusado de crímenes de guerra y con decenas de delitos de homicidio y de violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles de Libia. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, con ella 2 de sus ministros, el de Interior y el de Justicia, ahora mismo imputados por malversación y por favorecer la polémica salida del torturador libio, quien hace unos días fue de hecho detenido en Turín para luego ser liberado y acompañado al aeropuerto de Trípoli en Libia con un avión del gobierno italiano. Un equipo de investigadores chinos ha logrado un importante avance en genética. Han creado el primer ratón con 2 padres machos que llega a la edad adulta. Es todo un hito en biología reproductiva, pero aseguran que de momento está muy lejos de poder reproducirse en humanos. Hasta ahora todos los embriones morían antes de llegar a la edad adulta. Son los últimos coletazos del temporal que ha mantenido en alerta estos días a prácticamente toda España. La borrasca Herminia ha vuelto a dejar hoy mucho viento, oleaje y también nieve. A esta hora todavía se mantienen activos los avisos en 14 comunidades. En Galicia, a las fuertes rachas de viento se han sumado las intensas nevadas, sobre todo allí, en la provincia de Lugo. Paula Cantelar. Sí, la borrasca Herminia abandona Galicia y lo hace así, tiñendo de blanco la provincia, en concreto la montaña de Lugo y de Ourense, y causando alguna que otra complicación en las coberturas y en las comunicaciones. Mañana llega otra nueva borrasca, Ivo, que igual que Herminia nos dejará en Galicia lluvias, vientos y temporal marítimo, poniendo gran parte, la mayoría del litoral gallego, también en alerta naranja. Y precisamente la cota de nieve bajará a 800 metros. Había que conducir con cuidado por los montes de Lugo hasta entrar en Ocebreiro. Aquí la nieve llegaba acompañada de ventisca. Y la verdad que estamos sorprendidos con lo que hay. Las calles cubiertas con más de 20 centímetros de espesor. El plan perfecto para disfrutarla. Nieve virgen, bonita, blanca. Insólita nevada la que se han encontrado en algunos puntos de Murcia, Albacete o en Cuenca, donde las máquinas quitanieves han tenido que despejar las carreteras. Y así con palas retiran toda la nieve acumulada en Villablín o León. Ha habido tramos de unos 30 centímetros, no esperábamos tanta, pero bueno. Galicia se mantiene en alerta naranja. Está bastante fastidiado. Con olas imponentes de hasta 10 metros. Muy bonito verlo así embravecido. Todo un espectáculo verlas romper también en San Sebastián o en Zaraut, donde el oleaje ha invadido el paseo marítimo. Ya se ve la arena que ha subido hasta arriba al mar. Se despide Herminia para dar el relevo a Ivo, el nuevo temporal que traerá más lluvia y nieve a buena parte de la península. El incendio de un coche en los túneles de la M40, una de las carreteras de circunvalación de Madrid, ha provocado esta mañana atascos kilométricos. En plena hora punta, el incidente ha dejado a miles de vehículos atrapados en largas retenciones. Ha sido muy complicado el acceso de los servicios de emergencias. Susto en un camping de Castellón. Un incendio avivado por las fuertes rachas de viento obligó a desalojar a las personas que dormían allí. Las llamas llegaron a la entrada del establecimiento. Los equipos de extinción consiguieron apagar el fuego. En Málaga, la policía ha interceptado este vehículo en el que 4 hombres trasladan a una persona que había sido secuestrada. La víctima había conseguido enviar su ubicación. Se investiga si detrás del secuestro está un asunto de drogas. Citados a declarar como investigados 2 de los policías que instruyeron el atestado del caso Malinche. Lo harán al ser denunciados por 17 de los 18 becarios que viajaron desde México para participar en el musical. Acusan a los agentes de supuestas coacciones para que declarasen en contra del productor musical. Es noticia de última hora. Una persona ha muerto y otra ha resultado herida de gravedad al intentar subirse al techo de un Trenalvia que iba desde Lleida a Coruña. Aún se desconoce por qué quisieron subirse a ese convoy. Se ha cortado la tensión en toda la estación de Lleida y la circulación se ha interrumpido. Ya saben que estamos de aniversario en Antena 3. Ayer les recordamos los 35 años de nuestra información y hoy les queremos mostrar nuestras series más míticas. Una pequeña radiografía social de las últimas décadas en España. Pusimos la antena y enseguida nos dimos cuenta de que a esta casa que estábamos montando lo que le hacía falta era un bar. Le pusimos la oficina por aquello de disimular. Pero no querrás cobrarme, ¿verdad? Y por allí pasó lo mejorcito de nuestra escena. Es que soy tu tío. También pusimos farmacia. ¿Dónde está? El servicio sí. Aquí nos vendían curas que no llego. Para todo mal. Del cuerpo, pero sobre todo del alma. Y la medicina era la misma. La que siempre funciona, la risa. No me sale la suma, no me sale. Negocio que abríamos. ¡Benito!
negocio que triunfaba en esta pequeña ciudad que creábamos. Los telediarios estarán hablando de nosotros. El Universo Antena 3. Yo flipo. Para que estudiaran los niños. Porque yo también lo estoy flipando. Abrimos colegios, que no se fuma. institutos. Veces te lo tengo que decir? La seguridad siempre estaba garantizada con ellos. Eso sí, buscar presidente para esta nuestra comunidad un poquito de por favor que costó lo suyo. Ingobernables como ellos, aunque lleven 35 años con nosotros y con ustedes. A esta hora se está celebrando el preestreno de Micaela, la nueva película de Transmedia Cine, un thriller de acción que se origina en un atasco por una gran nevada. Vicente Ibáñez. Sí, que está inspirado en Filomena, la gran tormenta que azotó España hace 3 años. En ese atasco se queda bloqueado un furgón blindado lleno de dinero y una banda de ladrones aprovechará para atracarlo. Antonio Resines y Natalia Zahara interpretan a un policía en horas bajas y una guardia civil recién salida de la academia. Juntos intentarán frenar a los cacos, conseguirán llevarse el botín este viernes en los cines. Y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Transforma tu energía con el crossover líder en electrificación. Nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid por 200 € al mes. Más información en toyota.es. Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han mantenido hoy su patrón habitual de actuación. Parece que rompen, pero siempre llegan a un acuerdo consistente en que Sánchez concede a Puigdemont lo que pide y Puigdemont, con más o menos alaracas, sostiene a Sánchez en el poder. Una vez más. España, a 28 de enero de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.